hacemos cada día, que es adorar a nuestro Señor. Y bien, hermanos, el domingo pasado comenzamos la serie a los Gálatas, la carta a los Gálatas, una serie que tiene 6 capítulos y, si no estoy mal, 149 versículos. Espero que todos la hayan leído esta última semana o este último mes. Honestamente, mis hermanos, levantar la mano quienes han leído la carta en el último mes. Completa, honestamente. Amén, uno por allí. Bueno, mi hermano, con mucho amor, pero también quiero animarles y exhortarles a que lean sus Biblias, Y esto no lo digo yo, hermanos. La palabra del Señor enseña en Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, que la palabra de Cristo resida en abundancia en nosotros. Y ahora me preguntarán, ¿y eso cómo se hace? Leyendo la Biblia, y de hecho, bien sabes que estamos en este tiempo realizando el estudio de la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia y cómo leer la Biblia? Y puede aprovechar usted también para seguir creciendo y edificándonos en el Señor. Hermanos, vamos a orar. Vamos a colocarnos en pie, vamos a adorar al Señor para que sea Él hablando a su pueblo. Si no tiene una limitación, podamos colocarnos en pie y vamos a orar y inmediatamente leemos la porción de la palabra que el Señor ha traído en esta noche. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, exaltamos tu grandeza y reconocemos, Dios, que si estamos en este lugar es por tus méritos, es por tu gracia y es porque te ha placido, Señor, de darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado, de darnos salvación y vida eterna, Señor, cuando no lo merecíamos, Señor, pero aún así, Señor, por tu gracia somos salvos. Y hoy, Señor, queremos vivir para tu gloria. Padre, en esta noche te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que a pesar de este instrumento, Dios, tu palabra, Señor, sea, Dios mío, guiada por tu Santo Espíritu, quien la inspiró para que, Dios mío, en cada corazón, Dios mío, haga la obra por el cual fue enviada, Padre. Así como, Dios mío, has trabajado en mi vida a través de tu palabra, Señor. Pido hoy, ruego a ti, Señor, de que hables a la vida de cada uno de nuestros hermanos que en esta noche escuchan tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a leer inmediatamente Gálatas, capítulo 1. Vamos a quedar en pie un momentico. Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 10. Son 4 versículos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gracias damos al Señor por su palabra. Hermano, podemos sentarnos. Siéntase cómodo. Mis hermanos, sé que muchas cosas de las que voy a decir o de las que voy a estar exponiendo en esta noche les puede incomodar. Si alguna persona se incomoda, espero que no sea ninguna de ustedes, pero por si algo, mi consejo es que haga como los cristianos de Berea. Estudiaban las Escrituras diariamente
para ver si las cosas que Pablo y Sila decían eran así. Y habiendo dado este consejo, ruego que me escuches esta noche por un breve tiempo. Mis hermanos, la carta a los Gálatas tiene un tono muy especial, tiene un tono muy diferente a las otras cartas. Por ejemplo, Filipenses 1:3, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos de la siguiente manera: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, ruego con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Y bien recordemos, hermanos, que la iglesia de Corintios era una iglesia donde habían celos, donde habían contienda, donde había pecado, donde habían divisiones, y aún así el apóstol Pablo les dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pero aquí, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo entra de lleno. El apóstol Pablo entra de frente y él saca sus credenciales no en señal de orgullo, no en señal de arrogancia. Es para que sepan ellos que lo que él les va a decir, que lo que él les va a hablar, él tiene toda la autoridad para hacerlo. El apóstol Pablo lo que le va a advertir a los hermanos de la iglesia de Galacia es que están en un peligro mortal. Están en un peligro mortal. Mis hermanos, y vemos ese tono un poco alto del apóstol Pablo, pero quiero hacer una ilustración de la siguiente manera. Si usted, o con mis hijos, muchas veces, con mis hijas, muchas veces van a salir a la calle, yo veo que el pueblo está solo, yo digo, mira, no es mejor que vaya, eso está muy solo y evítate un peligro por ahí. Pero mi hermano, si hay una pelea en la esquina, a machete, y mi hija va a salir en ese momento, yo lo veo que va saliendo, hermano, yo no creo que le voy a decir, ven acá, yo soy tu papá, yo te amo, regrésate. No, yo creo que voy a decir, oye, pelada, ven acá. Pero ese tono no está diciendo que yo a ella no la quiero o que la esté agrediendo, ofendiendo en ese momento. Es la situación que me lleva a hablar de esa manera, para advertirle del peligro de muerte al que ella se va a enfrentar. Precisamente eso es lo que el apóstol Pablo, y en el texto que acabamos de leer, nos deja ver la razón por la cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de tono fuerte. Pero ¿qué era lo que estaba allí en fuego? ¿Qué era lo que estaba pasando? Mi hermano, lo que estaba siendo pervertido era la gracia y el poder de la obra de Cristo. Era el evangelio mismo. Y esto es un asunto de vida o muerte, de salvación o de condenación. Ese es el tono que el apóstol Pablo usa mirando la situación que tenemos al frente. Pablo quería que la iglesia de los Gálatas entendiera del peligro que se estaban enfrentando por seguir un evangelio diferente. Por seguir un evangelio diferente, ellos estaban rechazando la gracia de Cristo, pero al mismo tiempo se estaban alejando de Dios. Hermanos, en las iglesias de Galacia, un grupo de judaizantes, judíos que se habían convertido a cristianos, estaban en las iglesias y al tiempo empezaron a enseñar que los gentiles, es decir, los no judíos que se habían convertido en cristianos, que habían creído por la fe en Cristo, ahora tenían que circuncidarse, ahora tenían que volver a los ritos de la ley judaica. Y lo que ellos estaban haciendo ahí era diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación, que ahora ellos tenían que obedecer ciertos ritos y que ahora tenían que circuncidarse. O sea, era Cristo más las obras igual a salvación. Ya no sería un evangelio por gracia, como bien cantábamos hace un momento, sino por obra. Hermano, y es que nosotros como seres humanos tenemos problemas con la gracia. Nosotros, como nos enseñaron desde pequeño, yo aprendí a trabajar para comprarme mis cosas. A mí no me gusta que nadie me dé. Y se nos hace difícil eso.
Pero también esta palabra gracia es algo muy mal usado e interpretado hoy día. La gracia bíblica, Dios nos da lo opuesto de lo que merecíamos. Mis hermanos, Cristo recibió lo opuesto de lo que merecía. Yo culpable fui justificado, Cristo inocente fue crucificado. Esa es la gracia de nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, la salvación solamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra añadidura, cualquier otra cosa que se haga, estamos pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y esto marcaba unos peligros para ellos, que seguir un Evangelio diferente era rechazar la gracia de Cristo y era abandonar a Dios mismo. No es poca cosa. Pablo les advierte y les va a reafirmar que no hay otro Evangelio. También advierte otro peligro que se encuentra allí en este texto, las consecuencias que conlleva predicar, proclamar un Evangelio diferente y que el verdadero siervo de Cristo no busca agradar a los hombres. Hermanos, ¿será que esto solo pasaba en la iglesia de Galacias? ¿Será que en nuestro tiempo no se pervierte el Evangelio? Estamos en un tiempo donde el Evangelio no está siendo atacado. ¿Ustedes qué piensan, hermano? ¿Será que el Evangelio se predica tal cual como Cristo lo enseñó? ¿Qué creen ustedes? Mi hermano, si ustedes dicen que no, entonces estamos de acuerdo. El título de este sermón es que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, no hay otro medio de salvación nada más que la fe en Jesús. Y todo lo que se le añada, todo lo que se le agregue es perversión y es un evangelio diferente. No es que haya otro. Y vamos a dividir nuestro sermón en 3 encabezados. Número 1, el peligro de seguir un evangelio diferente. Número 2, el peligro de predicar, proclamar un evangelio diferente. Y número 3, el peligro de agradar a los hombres con relación al evangelio. Vamos a nuestro primer encabezado, el peligro de seguir un evangelio diferente. Mi hermano, cuando estoy hablando de un evangelio diferente, no estoy diciendo que hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Hay una sola buena noticia, hay una sola manera de ser salvos, hay una sola manera de ser redimidos, hay una sola manera de ser santos, hay una sola manera de ser santificados, hay una sola manera de ser librados de la ira de Dios, hay una sola manera de ser hijo de Dios y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, mis hermanos, y esto es por gracia. Por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ahora bien, quiero compartir con ustedes 3 cosas que nos pueden llevar a seguir un evangelio diferente. 3 cosas que nos pueden llevar a seguir un evangelio diferente. Lo primero, la ignorancia del evangelio. Ignorar el evangelio. Mis hermanos, muchas personas hoy en las iglesias, no estoy hablando afuera, estoy hablando en las iglesias, conocen el término evangelio, conocen esta palabra y está muy relacionada con el término evangelio. Se la saben de memoria. Y cuando le preguntamos que si son cristianos, dicen: yo llevo 20 años en el evangelio, yo llevo 30 años en el evangelio. Y algunos más sofisticados dicen: yo llevo 15 años de estar enseñando el evangelio. Sin embargo, mis hermanos, muchas de estas personas pueden tener una idea confusa de lo que es el evangelio. Pueden tener una idea distorsionada de lo que es el evangelio. Pueden tener una idea incompleta de lo que realmente significa el evangelio. Y cualquiera de estas 3 condiciones, mis hermanos, es un peligro muy grande. Si no estás claro con el contenido del evangelio, lo más probable es que estés siguiendo un evangelio diferente y aún no lo sabes. Y esto no es sencillo.
Mis hermanos, preocupémonos. Mis hermanos, aprovechemos los discipulados. Aprovechemos las escuelas dominicales que hacemos acá. Preguntemos con nuestros hermanos, pero por favor, esta es una iglesia bíblica, Nueva Vida, centrada en el Evangelio. El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio es la columna vertebral en la cual nosotros vivimos. No solamente el Evangelio nos salva, sino también que nos ayuda a vivir nuestra vida diaria. Y una segunda cosa es la apatía por la sana doctrina. La apatía por la sana doctrina. Hoy nos hemos centrado más en juzgar pecados de los hermanos que las herejías que se predican en la iglesia. Hoy todo el mundo está pendiente del pecado de fulano, de sultana y de sultana, pero nunca dicen, quiero saber si lo que me predicaron el domingo fue verdad. Quiero saber si estas cosas son así. Y esa apatía nos ha conllevado a que seamos muy vulnerables a seguir un evangelio diferente. ¿Sabes, hermanos? Satanás siempre ha estado desde el principio detrás de todo esto. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han engañado de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando hablo de fidelidad a Cristo, no estoy hablando de diezmos y ofrendas. Cuando hablo de fidelidad a Cristo, es permanecer en su verdad. La verdad del Evangelio. El Evangelio es verdad, como dice Efesios 1:13. Hermanos, sabes, no hay pecado que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no haya cubrido con su sangre. Por muy grande que sea el pecado, mi hermano, si te arrepientes y vienes al Señor, Él es justo y fiel en perdonar. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, donde había pecado, pleito, contiendas, divisiones. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, doy gracias a Dios por ustedes. Pero a los Gálatas, donde no se menciona nada de esto, él habla con un tono fuerte y, como decía al principio, va de frente. Porque estos Gálatas abandonaron la sana doctrina. El mismo apóstol Pablo le había predicado el Evangelio. Y comenzaron a escuchar, comenzaron a tolerar y a seguir un Evangelio diferente. Cuando estamos en las iglesias, amén, amén, y ya todo amén. Y amén, y vamos camino a la perdición. Amén, y camino a la perdición. A menos que te arrepientas, hermanos, mientras haya tiempo. Por eso que apatía que hemos tenido, para el apóstol Pablo, la herejía es más peligrosa, es más grave que el pecado moral. Porque el pecado moral, si nos arrepentimos, el Señor es fiel en perdonar. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero ahora dice el texto, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vemos claramente, hermanos, que seguir un evangelio diferente, rechazamos la gracia de Cristo, abandonamos a Dios. Así de sencillo. Seguir un evangelio diferente, aunque estés en la iglesia, aunque vengas a culto, aunque te arrodilles, aunque ayunes, aunque ores, estás alejándote de Dios, estás abandonando a Dios. No es cosa menor. Y lo tercero, mis hermanos, es que un evangelio diferente no es tan fácil detectar. Un evangelio diferente no es tan fácil detectar. De hecho, usted escucha muchas personas, para mí todas las iglesias son iguales. Allá predican, acá también. Allá cantan, acá también. Allá leen la Biblia, acá también. Allá creen en Dios, acá también. Allá creen en Cristo, acá también. Yo no digo nada de malo que yo vaya hasta un culto si me invitan. Ahora sí, nosotros estamos para mostrar el evangelio, el amor de Cristo. Mis hermanos,
¿Qué es lo diferente entonces? Si usted se está preguntando, ¿qué es lo diferente? Ese es el punto. ¿Qué es lo diferente? Si yo tengo un vaso con leche puro en esta mano, usted ve que es un vaso de leche en un vaso de vidrio transparente. Pero si yo le agrego una gotica de veneno, una gota no más, y lo mezclo, usted sigue viendo que es un vaso de leche, pero usted se lo tomaría. No, ¿verdad? Hermano, el falso evangelio, el evangelio diferente, como dice la carta, no es fácil de detectar. No es fácil de detectar. Si miramos el texto, estos judaizantes no estaban negando a Cristo abiertamente con su boca. Ellos no estaban diciendo que la obra de Cristo no servía para nada. Nada de eso estaban diciendo estos maestros aquí. Pero cuando ponemos el zoom, como me enseñaron a mí un día, pero ponle el zoom para que vean mejor, vemos que en la práctica lo que estaban diciendo era que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación. Hay que ponerle el zoom a todo para no tragar entero. Ahora bien, ahora te la ponen más difícil, te la ponen más complicado para poder darte cuenta. Y por lo que ellos estaban añadiendo a la obra de Cristo para la salvación, no era algo que ellos estaban jalando de cualquier lado. Era algo que tenían sustento bíblico. Y vamos rápidamente a Génesis capítulo 17, verso 9, rápidamente para ver esto aquí. Estos falsos maestros estaban enseñando de que bien creíste en Cristo por la fe, pero ahora tienes que circuncidarte. ¿Y de dónde están trayendo ellos esto? Vamos a mirar Génesis 17, voy a leer rápidamente verso 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado el pacto. Mis hermanos, cuando estos judaizantes le mostraban las escrituras a estos creyentes gentiles, ellos no eran judíos, nada que hacer, escrito está. ¿Y qué estaban usando ellos para darle peso a su tesis, para darle peso a lo que las mismas escrituras torcidas? Por eso que es importante, mis hermanos, y los animo a que escuchen, a que vengan con nosotros a estudiar la escuela dominical, el estudio de la Biblia. Porque si no tenemos claridad de todo el mensaje de la Biblia, vamos a quedar confundidos, vamos a caer engañados y vamos a quedar hechizados y vamos a seguir un evangelio diferente. Y vamos a rechazar la gracia de Cristo. El peligro es que estamos abandonando a Dios mismo. Ese es el peligro que nos enfrentamos. Y ellos no estaban usando otra cosa sino las mismas escrituras. Ahora, ¿el evangelio de Cristo sigue siendo pervertido? Sí, en otras formas y maneras diferentes, pero como bien dijimos, no es tan fácil detectar. No es fácil que usted se pueda dar cuenta cuál es la pequeña diferencia, una sola gota. Y lo que espero en esta noche es poder que veamos claramente, que el Señor nos ayude a ver claramente dónde está el peligro y a qué nos enfrentamos. Mire, hay algo cotidiano. Cierto día, el hermano Enrique me llevó un paquete de Temu. Pero la sorpresa es que cuando me lo entrega, él me dice, tómele una foto. ¿Y para qué? Por si tiene algún sello quitado, como si viene mal sellado, si viene descosido, usted pueda reclamar.
Y una vez que abra, entonces mire si viene todo dentro como debe ser. Porque si no viene así, usted puede reclamar. Dice, hermano, y esto me llevó a meditar mucho. El Evangelio es de Cristo porque es de Él. El Evangelio es un mensaje. Hermano, y ese mensaje tiene unos componentes característicos. Tiene unos elementos los cuales no se pueden alterar, los cuales no se le puede añadir, los cuales no se le puede sustraer ningún elemento. Pero hoy tristemente recibimos el Evangelio de todo el que nos lo traiga y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera miramos. Ojalá llegáramos un momento a ser tan celosos con el Evangelio, así como cuando traen un paquete a la casa. Que revisamos de que todo venga completo y en orden si no reclamamos. Pero con el Evangelio la iglesia hoy es indiferente. Con el Evangelio la iglesia hoy es negligente. Y el Evangelio es el único mensaje que puede salvar. Es el único mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi hermano, y si alguien corrompe el Evangelio, está corrompiendo la iglesia, está corrompiendo los cristianos, porque si no fuera por el Evangelio, la iglesia no existiera. Hermano, y esto es para que nosotros estemos meditando. Hay falsos evangelios que son muy notorios. No necesitan tanto zoom. Por lo menos los testigos de Jehová. Ellos creen que es Cristo, pero no creen que Cristo es Dios. Eso es muy fácil, darse cuenta. Pero hay un evangelio que hay que colocarle mucho zoom para darnos cuenta. Por lo menos los legalistas. Voy a hablar de esta manera, pero que me entiendan. Bueno, tú crees en Cristo, tú eres cristiano, pero ahora debes cumplir los reglamentos de la iglesia. Y los reglamentos de la iglesia dicen que la falda es por los tobillos y que las uñas son largas y pintadas de blanco. Y no te puedes poner arete y no te puedes poner nada porque si no, no eres creyente. Eres salvo, pero como que no eres completo porque todavía te falta cumplir un reglamento, todavía te falta cumplir un requisito y tienes que adaptarte a eso. Si no, no podrás servir y si no, aquí no serás admitida. Lo mismo que estaba pasando en otra manera con los disantes, añadiendo algo a la salvación. Pero tenemos uno más simpático, divertido y conquistador y que hipnotiza. El llamado evangelio de la prosperidad. Sí, ya crees en Cristo, pero ahora tienes que ser fiel en tus diezmos y tus ofrendas. Porque si no eres fiel, tú entonces no puedes servir. Y en la alabanza es que ni para barrer. Porque si no haces esto, no eres un cristiano. Y tienes que estar en la fiesta de la primicia, en la fiesta de la cosecha, en la fiesta de todas las fiestas habidas y por haber del Antiguo Testamento. Y si tú dices, no, que los diezmos y los ofrendas te sacan, Malaquías 3:9. Aquí está escrito, maldito soy con maldición porque ustedes me han robado la nación entera. ¿En qué me han robado? En diezmos y ofrendas. Ahí tiene. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué estaban haciendo los judaizantes con los gálatas? Trayendo de Génesis, la escritura. ¿Qué hace el falso evangelio de prosperidad? Tráete la escritura. Y ahí está escrito. Hermano, si usted es salvo por la fe en Cristo, Cristo lo ha librado precisamente de la maldición de la ley. Usted es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero tristemente esto pasa y somos llevados y somos arrastrados por un evangelio diferente. Y esto no es cualquier cosita, porque si uno dice, no, eso es cualquier cosita. El evangelio diferente, el peligro, cuando tú alteras el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estás rechazando la gracia de Cristo y te estás alejando de Dios mismo, por mucho que cante, ayunes y aplaudas y te arrodilles. Y a veces nosotros somos como muy pasivos en eso. No digas nada mejor. Nosotros no nos metemos en problemas con nadie. Pero vamos a ver que eso es un problema de agradar a los hombres. Una vez salvo por la fe en Cristo, mi hermano,
Las obras son el resultado de la salvación, no un requisito para ser salvos. Efesios 2:10 lo dice, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera son las obras por nuestra propia fuerza. Como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados y de entrañable misericordia. Hermano, nada de lo que tú hagas es para que Dios te ame más. Nada de lo que tú hagas, de lo que tú añadas de tus obras, es para que Dios, para hacerte más santo. Hermanos, somos amados con un amor tan grande, tan inmenso, que Cristo Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario. No hay amor más grande que ese. Y a veces nosotros en situaciones difíciles, Señor, tú como que no me amas. Recuerda la cruz donde su Hijo botó la sangre, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y ahí te das cuenta que Jesús sí nos ama, a pesar de la situación que estemos viviendo, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, pero nada de eso nos separará del amor de Cristo. Nada de eso nos separará del amor de Cristo. Y es un llamado a la Iglesia Bíblica Nueva Vida, que hoy hayamos comenzado abrazando el Evangelio, no es garantía de que mañana no estemos desviados. Por eso tenemos que estar muy atentos y vigilantes. Los Gálatas recibieron el mismo Evangelio por el mismo apóstol Pablo, como les va a decir, ustedes ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente como crucificado. Todos los elementos del Evangelio. Pero ahora, hermano, no vamos a la parte externa de iglesia. En nuestros corazones podemos tener un legalista y podemos tener un evangelio de prosperidad en nosotros y no lo sabemos aunque estemos sentados en esta sala. Creyentes que creen en Cristo, sí, yo creo en Cristo, pero en la práctica, pongámosle zoom a nuestro propio corazón, somos judaizantes. En la práctica estamos haciendo lo mismo. Yo soy salvo por la fe en Cristo, pero ahora tengo que guardar el día de reposo. Yo soy salvo por la fe en Cristo, pero ahora no puedo comer animales con pezuña hendida, no puedo comer, no puedo tomar, no puedo manejar, no puedo. Porque es pecado y está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora yo soy salvo por la fe en Cristo, pero ahora tengo que dar los diezmos y las ofrendas. Y si usted tiene un hijo en su casa que está mal, con un dolor, dice, Señor, tú verás si lo dejas morir, pero yo tengo que serte fiel a ti porque yo no puedo robar a Dios. Hermano, yo no estoy diciendo que no ofrende, si usted quiere que no diezme, yo no estoy diciendo eso. Porque el cristiano que es cristiano da por amor a lo que Cristo hizo y para que el Evangelio siga siendo predicado, pero no como un requisito para salvación. Yo soy salvo, mi hermano, y cuando vemos que un hermano cae en pecado, entonces comenzamos enseguida a juzgar. Yo no creo que merezca el perdón de Dios. Yo no sé ni para qué está en la iglesia. Y cuando juzgamos de esa manera, estamos tomando el lugar de Dios, estamos haciendo un juicio nosotros, y en ese momento nos damos cuenta que sí, tenemos problemas en nuestros corazones con el Evangelio diferente. Y todos nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo. No hay grande, no hay pequeño, todos nuestros pecados. Solamente arrepentirse y creer, arrepentimiento y fe, y seguir dando fruto y creciendo en ese proceso de santificación. Pero no es que por eso no debería estar en la iglesia, no es que por eso yo no creo que Dios lo perdone, y lo he escuchado. Y eso es un evangelio diferente. Nadie está aquí por méritos propios, nadie está aquí porque se ha portado bien, porque nunca ha hecho nada malo, porque desde pequeño le obedeció a la mamá, al papá, porque en el colegio todo lo que le hacían, él obedecía, y yo ni siquiera he peleado ni una vez. Si usted está aquí pensando de esa manera, déjeme decirle, mi hermano, que está siguiendo un evangelio diferente.
porque usted está aquí por sus propios méritos. Y todos los que estamos aquí no tenemos ningún mérito, porque la obra de salvación solamente es de Cristo Jesús, quien nos llamó por su gracia. No hay mérito alguno para estar en este lugar. Tiene tiempo de arrepentirse, si algún día ha pensado de esta manera, mis hermanos. Pero a veces nos vemos allí. Hoy muchas personas en el mundo, muchas personas allá afuera dicen que yo creo que tengo un puesto en el cielo. Yo he escuchado a alguien que dice así, porque hago buenas obras, porque yo me porto bien. Yo no necesito ir a una iglesia, yo necesito a Cristo, yo no necesito congregarme. Y ustedes que me escuchan por este medio, por esta transmisión, quiero decirte que no hay otra manera que pueda ser salvos, no hay otra manera que pueda ser justificado, a menos que sea por la fe en Jesús, arrepintiéndose de los pecados. No hay otra manera. El evangelio de la prosperidad. Falso evangelio, porque eso no es evangelio. Porque no hay tantos evangelios, sino uno solo. Hay un solo evangelio, sino que lo distorsionan y producen un evangelio diferente. Hermano, cuando predicamos a un Cristo que va a pagar tus deudas, ¿quién lo va a despreciar? Ven a Cristo que Él paga tus deudas. Hay un Cristo así, lo quiere cualquiera. Cuando predicamos un Cristo que te haga el milagro, ¿quién va a despreciar un Cristo que haga el milagro? Cuando predicamos un Cristo que va a sanar nuestras enfermedades, ¿quién no le va a gustar eso? Cuando predicamos un Cristo que va a multiplicar tus finanzas, ¿quién no le va a gustar eso? Cuando predicamos un Cristo que prometa que todo nos va a salir bien y que todos nuestros problemas se van a acabar, ¿a quién no le va a gustar eso? Pero mi hermano, escúchame bien, que si ese es el motivo por el cual estás siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, no es por amor, es por conveniencia. Y eso es un evangelio diferente. Iglesia, seguir un evangelio diferente, estamos rechazando la gracia de Cristo y abandonamos a Dios. No es nada fácil decir, no me importa lo que digan del evangelio, yo ya me siento cómodo, hay aire acondicionado, hay abanico. Porque a veces buscamos el evangelio en nuestra comodidad. No importa lo que prediquen, no importa lo que digan. Pero esto viene también en que no nos gusta ni siquiera leer las escrituras que son útiles para la vida diaria del cristiano, como bien mismo manda 2 Timoteo 3:16. Pero ahora bien, hay un segundo peligro del cual quiero que todos tengamos muy en cuenta esto. Y lo vemos en los versos 8 y 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica un evangelio diferente, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levantad la mano, mis hermanos. ¿Hay alguno que cree que no es creyente? Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, escúchenme. Nosotros como creyentes tenemos una gran comisión que es predicar el evangelio. Las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire bien lo que hay aquí. El apóstol Pablo hace una aplicación particular y una general. Él está diciendo primero, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, anuncie, predique otro evangelio diferente, sea anatema, le caiga la maldición de Dios, es lo que traduce. Ahora el apóstol Pablo no está hablando de los apóstoles de hoy en día, él está hablando de los apóstoles que andaron con Jesús, que vieron a Jesús, que lo vieron en su muerte, que lo vieron en su resurrección, de aquellos que vieron al Verbo, que lo tocaron, que lo palparon, que vieron al Verbo hecho carne, que aún uno de ellos predica un evangelio diferente
que le caiga la maldición de Dios. O un ángel del cielo. Todo lo que viene del cielo no es de Dios. Porque si un ángel del cielo, de parte de Dios, no va a predicar un evangelio diferente. Pero bien sabemos que hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tenemos que estar apercibidos. Hoy hay muchos por ahí que brillan. Pero bueno, nosotros tenemos que estar apercibidos. Pero mis hermanos, si la primera es para los apóstoles y para los ángeles, usted y yo no quedamos por fuera. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno, y ese alguno te incluye a ti y a mí, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nadie va a ser perdonado de la maldición de Dios. ¿Qué te podría pasar a ti, mi hermano, si predicas un evangelio diferente a tu vecino? ¿Qué nos podría ocurrir a nosotros si predicamos un evangelio diferente a alguien que está en un lecho de muerte? ¿Qué le podíamos suceder a nosotros si predicamos un evangelio diferente a un compañero de trabajo? Mis hermanos, como creyentes, los animo. No es algo que cambia, no es algo que muta. El evangelio es un mensaje que permanece de generación en generación. Él no cambia y nadie lo puede cambiar. Porque no es de los hombres, es de Dios. Y bien, y este que está aquí parado, por la gracia del Señor, Pastor Fernando Elkin, y todos aquellos que predicamos el evangelio, mis hermanos, por favor, centrémonos en conocer el evangelio de Cristo y poder predicar el evangelio de Cristo con honestidad, con gozo y con urgencia, porque no sabemos cuándo es el día y la hora. Ahora, el peligro de agradar a los hombres antes que a Dios, y esto con relación al evangelio. Ese es el punto. Mi hermano, el evangelio es acultural. El evangelio no se adapta a una nueva cultura. El evangelio es contracultural. El evangelio se opone a la cultura. Como bien dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. El evangelio no tiene fecha de vencimiento, porque nunca falta que diga, ya son muy viejos. El evangelio es eterno porque su autor es eterno. El evangelio permanece para siempre porque la palabra del Señor permanece para siempre. Mi hermano, el evangelio es todo el tesoro que tenemos nosotros como creyentes. Es todo lo que tenemos que defender ante aquellos que se levantan a pervertir el evangelio frente a nuestras narices, pero por miedo a los hombres no decimos nada. Por miedo a los hombres que prediquen como quiera, allá ellos y Dios. Por miedo a los hombres, mis hermanos, no predicamos fielmente porque se van a molestar. Hermano, el siervo de Dios agrada a Dios, si no, no sería siervo de Cristo. No predicamos un evangelio porque, ¿qué va a decir mi amigo si le digo que él está enemistado con Dios, que está muerto en delitos y pecados, pero que ahora tiene que arrepentirse? Yo más bien le digo, Cristo te ama, y es como más amoroso. Es un evangelio incompleto. Mis hermanos, o la más fácil, mira, yo te invito a la iglesia para que vaya y hable con el pastor. ¿Por qué? Y después, pastor, yo lo mandé para acá porque menos mal que vino. Hermano, usted y yo que estamos aquí sentados, que hemos recibido la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús y que somos salvos, debemos estar gozosos, y ese mismo gozo nos lleva a dar a otros de eso que hemos recibido, para que ellos también por la fe en Cristo puedan proceder al arrepentimiento y Dios pueda salvarlos. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra tarea hasta que Cristo venga. Un mensaje incompleto del evangelio, un evangelio corrompido, un evangelio diferente, tampoco puede salvar.
Mis hermanos, nos da miedo defender o predicar un evangelio diferente. No, porque es que después no me saludan. No, porque es que después no me invitan a comer. Ay, ¿qué van a decir de mí? Cada vez que hacemos esto, estamos abandonando al Señor. Cada vez que hacemos esto, estamos rechazando la gracia de Cristo. Cada vez que hacemos esto, estamos dejando que maltraten el evangelio frente a nuestras narices. Y aquellos que maltratan el evangelio son enemigos de la cruz. Y el que es enemigo de la cruz también es enemigo de nosotros. Porque allí fue donde nosotros fuimos redimidos, allí fue donde nosotros fuimos justificados, allí fue donde nosotros fuimos salvados. Y creer en Jesús por la fe. Mi hermano, hay cosas que nos parecen sencillas, pero tienen connotaciones eternas. Y mi llamado en esta noche, mis hermanos, es que pensemos, meditemos, reflexionemos, evaluémonos si estamos siguiendo un evangelio diferente. Porque si estamos siguiendo un evangelio diferente, estás alejado de Dios por mucho que vengas a estos servicios. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio, que somos salvos por la fe en Cristo sin añadirle más nada. Cuando tenemos confusión, distorsión del evangelio y nos exponemos a las redes sociales, a YouTube, escuchamos a todo predicador y almacenamos cosas. Hermanos, las redes sociales se predican de todas las religiones y te puedes estar creando un sancocho en la cabeza. Te pueden estar confundiendo y fácilmente vas a seguir un evangelio diferente. Y eso te aleja de Dios. El llamado en esta noche, mi hermano, es que cuando un predicador, cuando un que se dice ser siervo de Cristo y en su predicación, su mensaje no contiene estos elementos de vida, muerte y resurrección de Cristo, estate muy atento que puede ser un falso evangelio. Aquellos que todos mensajes terminan en dinero, ellos hablan de lo que hay en su corazón. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros, como los que comieron de los panes y los peces, los 5,000, y siguieron a Jesús, pero al final ninguno era un verdadero discípulo de Cristo. Todos lo abandonaron, excepto los apóstoles. Y nuestro Señor les dice, ustedes también quieren irse, pero dice, ¿a quién iremos? Solo en ti, palabra de vida. Miremos, hermanos, con atención, miremos con zoom y reflexionemos en esta noche qué evangelio estamos siguiendo y si estamos dispuestos a seguir a Jesús y si estamos dispuestos a que nos aborrezcan por Cristo Jesús, por el evangelio, y si estamos dispuestos, como hacían los primeros creyentes de la iglesia primitiva, a morir por su creencia. Hermanos, el evangelio que no es centrado en Cristo, el evangelio diferente, tiene algunas connotaciones que usted puede empezar a notar. Es centrado en el hombre, es humanista, está centrado en las necesidades y en los deseos humanos. Y la esperanza que tiene es aquí y ahora. Todo es terrenal, nada celestial. Persuadirlos ustedes para que meditemos qué evangelio estamos siguiendo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque, Dios mío, cada día, Señor, nos enseña, nos exhortas y nos corriges con tu palabra, Señor, y abres nuestros ojos, Dios. Perdona, Señor, si, Padre, de alguna manera, Señor, pude decir algo imperfecto, Dios, pero confío, Dios mío, que a pesar de mí has hablado a tu pueblo de alguna manera, Dios, porque tu palabra es la que tiene poder, tu palabra es la que puede salvar, tu evangelio es predicado y expuesto, es lo que salva. Y en esta hora, Dios mío, ayúdanos, Señor, para que como iglesia abracemos y defendamos el evangelio de Cristo, prediquemos el evangelio de Cristo, Padre, y ayúdanos a discernir y estar atentos para no pervertirlo. Gracias te damos, Dios.
Ayúdanos cada día, Señor. En tus manos estamos, Padre. Gracias por esta iglesia Nueva Vida y gracias por cada uno de nuestros hermanos y por todos los que has de añadir a tu obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.